Tenemos que decir que la próxima semana tendremos expresiones emocionales en Andévalo, que va a estar impartida la conferencia por Ramón Llanes, y la siguiente, dentro del año 2019, pues será el cine, algunas reflexiones, estará impartida la conferencia por don Francisco López Villaret. La conferencia de hoy trata sobre una provincia con agua y con futuro, y va a estar impartida por don Fernando Sánchez Pérez, que es secretario gerente, como sabéis, de la Comunidad Regante del Palo de la Frontera. Tengo que decir que expresarle por encima de todo mi agradecimiento, porque en los 3 ciclos de conferencias que hemos tenido, pues no es fácil encontrar una persona que nos hablara sobre el agua, ¿no? De tal manera que nos hemos dirigido a los organismos oficiales y realmente no pudimos nunca, digamos, contar con una persona que nos hablara con un tema tan sugerente como es el tema del agua. Gracias a don Carlos Lancha, que está por aquí, pues nos facilitó, digamos, la posibilidad de que Fernando nos diera la conferencia, y nuestro mayor agradecimiento porque es un tema que es profundamente importante. Estamos hablando del gran bien escaso del siglo XXI. Sobre Fernando, pues hay que decir que es nativo de Palos de la Frontera, nace en el año 61, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla. Profesionalmente ha tenido la fortuna de estar vinculado siempre al mundo del agua. Ha sido responsable provincial de los laboratorios de análisis de agua y abastecimiento de la costa occidental de Huelva, jefe de explotación de las estaciones de tratamiento y depuración de agua del Proseín y Acualia en Huelva, técnico de medio ambiente y jefe del Servicio Municipal de Agua del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, promotor y creador de la Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera desde su constitución, es secretario gerente de la misma, miembro de la Junta de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, miembro del Comité de Organización de la Agencia de Andalucía del Agua, miembro de los órganos de gobierno de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, de la Federación Andaluza de Comunidades de Regantes, de la Asociación de Comunidades Regantes de Huelva y de la Plataforma del Túnel de San Silvestre de Huelva. Ante todo, nuestro agradecimiento, Fernando, y pues te deseamos que puedas pronunciar una conferencia a satisfacción y a gusto. Muchísimas gracias. Gracias Manolo. Buenas tardes a todos. En primer lugar quisiera agradecer a la Fundación, a Carlos y a Manolo que se hayan acordado de mí. Me he enterado hoy de lo difícil que os ha sido encontrar a una persona. Si lo llegas a ver algo como la tarifa más alta. Está claro. Hubiera cobrado más de lo que voy a cobrar. Entonces agradeceros la oportunidad que me dais para poder hoy a este foro poder comunicaros lo que yo conozco sobre el mundo del agua. No tengo previsto meterme en grandes complejidades porque es un tema muy abierto, pero que me encantaría, y además me encuentro mucho más suelto y más a gusto contestando a preguntas o inquietudes que tengan, que desde luego, como mi trayectoria está muy alejada de la política, suelo ser bastante claro en mis apreciaciones. Por lo tanto, por ese motivo estaré encantado de cuantas preguntas me queráis hacer. Y también quiero agradecer a mis fans, a mi club de fans, que hoy me está acompañando, mis grandes amigos. Bueno, yo me voy a levantar porque me siento más cómodo explicando. Cuando Manolo me llamó, me dijo que pudiéramos hablar del agua en Huelva. Y yo la pregunta que os traslado o que vengo a tratar de contestar es precisamente la que da pie a mi ponencia, que es: Huelva es una provincia que tiene agua y por lo tanto tiene futuro. Espero que cuando terminemos de hablar pues podamos haber encontrado algunas respuestas a esta gran pregunta.
Ya dijo Leonardo que el agua es la fuerza motriz que mueve toda la naturaleza. Y efectivamente, sin agua no hay vida, ni presente ni futuro. De todo el mundo he sabido que las grandes civilizaciones se han asentado donde había este recurso, que es el recurso para mí más preciado y el que posiblemente menos valor se le da a lo largo del tiempo, cuando sin él no hay vida, y si no hay, perdón, no hay presente, y si no hay presente, no hay futuro. Además está en la mente de todo el mundo está el hecho de que, según la ONU, en el año 2050 el incremento de la población mundial va a ser del 72%. Y toda esa población vamos a tenerla que alimentar. Para poder alimentar, para buscar recursos para esa alimentación, el agua también es imprescindible. Por lo tanto, para mí, ese elemento, ese recurso, acompañado del cambio climático que estamos viviendo y que es innegable, va a convertir al agua, si cabe, todavía más en un recurso estratégico, de forma y manera de que aquellos países, aquellos territorios que tengan agua, van a ser grandes potencias en un futuro no demasiado lejano. Por lo tanto, hay que cuidar muy bien y hay que vigilar la presencia de este recurso. Yo voy a tratar de discutir o de aclarar esa pregunta inicial basándome en, primero, os voy a contar los recursos que están disponibles en toda la provincia de Huelva, después vamos a hablar de quiénes son los usuarios y qué demanda tienen los usuarios en la provincia de Huelva, para después hablar de 3, 4, 5 puntos importantes de actualidad provincial que ahora mismo está candente, y al final pues, os daré mis conclusiones y mis propuestas. Para centrarnos, no sé si saben ustedes que desde el año 2005 se aprobó una ley de transferencia de forma y manera de que a las autonomías se le transfería la gestión del agua en aquellas partes de su territorio que íntegramente los ríos fueran exclusivamente de esa autonomía. En Andalucía eso es lo que ocurre pues, con la cuenca del Guadalete-Barbate, la zona de Cádiz, ocurre con todo el Mediterráneo, las cuencas mediterráneas, y con el Tinto, Diel y Piedra en la provincia de Huelva. El resto de cuencas o de territorios, el Guadalquivir, el Segura y el Guadiana, como son cuencas que no son exclusivamente del territorio andaluz, siguen siendo compartidas. Esa diferencia es una diferencia administrativa. Lo que se comparte con otras autonomías sigue siendo competencia del Estado. El Estado es quien tiene la potestad y por eso existe la figura de las confederaciones hidrográficas. En aquellas partes del territorio que solo son de una autonomía, en este caso Andalucía, su gestión pertenece en exclusiva a esa autonomía, en nuestro caso a la Junta de Andalucía. Luego, tanto la cuenca mediterránea como el Guadalete como el Tinto, Diel y Piedra pertenecemos a una gestión exclusivamente de la Junta de Andalucía. Pero la singularidad de Huelva es importante. ¿Por qué? Porque en un territorio tan pequeño como el nuestro, fijaros que estamos gobernados o estamos influenciados por 3 cuencas hidrográficas totalmente distintas. Esto está debido principalmente, por una parte, la occidental, a que el río Guadiana es un río que pertenece o que delimita a los países de Portugal y de España, y además viene de todo el territorio de Extremadura y la zona norte, por lo tanto no es exclusivamente andaluz. Y por la parte más oriental, esa cuenca del Guadalquivir, esa delimitación de la Confederación del Guadalquivir, llega hasta el coto de Doñana, llega hasta el entorno de Doñana. Por lo tanto, en un territorio tan pequeño como es la provincia de Huelva, hay 3 confederaciones distintas que nos afectan. Por eso es singular y por eso, desgraciadamente, en nuestro territorio en Huelva hay una parte que tiene recursos, que ahora hablaremos, que es donde estamos, la parte desde el Tinto hacia Ayamonte, y hay otra parte que tiene grandes necesidades, que es el condado de Huelva. Y solo y exclusivamente porque hay una delimitación administrativa, una línea ficticia que divide los territorios y que sus competencias, como ya he dicho, pertenece o bien al Estado o bien a la autonomía. Sí quiero recargaros ese dato, que lo volveremos a tocar, que
Huelva es la provincia andaluza con menos superficie en regadío. Hay comunidades de regantes en Sevilla que solo una comunidad de regantes tiene más superficie en regadío que toda la provincia de Huelva. Y fijaros por la tragedia que siempre tratamos a los regadíos y a los consumos de agua. Todos los recursos de los que se puede disponer en nuestra provincia, en cualquier territorio, la fuente siempre es la misma, la lluvia. Por lo tanto, es importante que tengamos presente de dónde podemos partir. Ahí veis, os doy la información de cuáles son las precipitaciones medias en Huelva en los últimos 10 años y cómo se suele recoger esa lluvia a lo largo del año. Vemos por una parte que la pluviometría no deja de ser la normal de cualquier estación climatológica, llueve en invierno y no llueve en verano, y que la precipitación media en Huelva en estos 10 últimos años, pues hay algunos picos de principio de la década y se fluctúa, no se ve aparentemente mucho la influencia del cambio climático, pero lo que sí os quiero destacar es este dato, y el dato es que la pluviometría media en Andalucía no llega a 500 litros por metro cuadrado y en Huelva superamos los 600. Por lo tanto, estamos en una zona del territorio nacional que afortunadamente sigue lloviendo. Y además, de una manera de que esos 600 litros, si los transformamos en caudal, son capaces de darnos hasta 3.000 hectómetros cúbicos. Cada vez que yo nombre la palabra hectómetro, que los gráficos no coinciden con lo que yo digo. ¿Por qué? No, pues lo que le estoy dando es un dato medio. Por favor, evite el tema, eso lo hacemos en el coloquio, no interrumpa al conferenciante. Les decía que cada vez que hable nombre la palabra hectómetro, multiplícalo por 1.000.000 de metros cúbicos. Para que vean la importancia de esa unidad de medida. Un hectómetro son 1.000.000 de metros cúbicos. Si ahí hablo de 3.000, pues imagínense el caudal y el volumen de agua que estamos hablando. Quédense, si pueden, con este número, porque cuando veamos qué recursos tenemos disponibles y cuáles son las demandas, veréis que Huelva es muy rica en este recurso. Y además otra característica importante a destacar de esta pluviometría es precisamente ahí les quiero mostrar las estaciones climáticas que tenemos en Huelva, donde se registra la lluvia que cae y vemos cómo en la sierra de Huelva se supera esa media, estando en torno a los 800 litros por metro cuadrado, cuando en la costa, bueno, pues es sensiblemente menor, ¿no? 550. Pero lo importante que quiero destacarles es que llueve, siempre en Huelva llueve donde hace falta, cercano a los pantanos. Porque cuando llueve cercana a la costa, todo ese volumen de agua va por un cauce de un río y muere en el mar. No se aprovecha, no se recoge para después utilizarlo en los periodos en los que no hay lluvia. Luego, lo importante que tenemos, una de las grandes ventajas que tenemos en Huelva es que donde están los grandes pantanos, el Andévalo y el Chanza, que está en la zona fronteriza, en el Granado, ahí es donde se recoge la mayor pluviometría. ¿Cuáles son nuestros recursos? Los nuestros, los de cualquier cuenca, pues está basado principalmente en los recursos subterráneos y en los recursos superficiales. Después hay otros recursos que se llaman los no convencionales, pero los importantes están en los subterráneos y en los superficiales. En cuanto a los subterráneos, bueno, la provincia de Huelva tiene 5 masas de agua, que la diferencia del término masa de agua de acuífero es que una masa de agua puede albergar a más de un acuífero. Entonces, tenemos en la provincia de Huelva estos 5 masas de agua, donde destacan, por una parte, el acuífero de Lepe Cartaya, que es en la zona occidental, y donde también destaca pues, el del Condado. El del Condado que, lógicamente, no solamente coge a la parte del Tinto dentro de la Confederación del Tinto de Piedra, sino que todo el Parque Nacional de Doñana
y parte, por supuesto, del territorio de Sevilla. De los últimos estudios, estos son datos de la Administración, de los últimos estudios que se tiene del acuífero, que es un debate que está siempre en los medios de comunicación y en la prensa, y depende de quién dé esa información, pues la da vertiendo sobre un lado o sobre otro, y dado el patrimonio que tiene el Parque Nacional de Doñana, el volumen disponible que se da de los acuíferos está en base a la recarga, a la tasa de recarga. Eso quiere decir que es la capacidad que tiene una masa de agua para volver a recuperar lo que se le ha extraído. Bueno, pues con todas las medidas medioambientales que se está teniendo de protección de la zona más oriental, es decir, la del Parque del Coto de Doñana, solo se dice que se puede disponer de 23 hectómetros cúbicos. Perdón, hectómetros cúbicos, exactamente, al año. Nosotros pensamos que la capacidad de regeneración de ese acuífero es bastante mayor y que se podría disponer de muchos más recursos. Pero quédense, eso no vengo todavía a polemizar, quédense con el número de que de la masa de agua subterránea en Huelva somos capaces de tener de forma útil todos los años en torno a los 100 hectómetros cúbicos de agua. La superficial, lógicamente, es la más importante. Aquí les muestro, por una parte, los grandes pantanos, o los pantanos y presas más importantes que tenemos en Huelva, donde les destaco el del Chanza y el Andévalo, que son los grandes, los que conforman el gran sistema hídrico de la provincia de Huelva. Están otros pantanos como es el Piedra, los Machos y el Sancho, que son de capacidad menor, pero sobre todo el Piedra pertenece al mismo sistema general de distribución de agua de la provincia. Y también les llamo la atención sobre otros dos grandes pantanos que tenemos en la provincia, que es el de Aracena y el de Zufre, que como ven ustedes está en la zona amarilla. Eso significa que está fuera de nuestra cuenca hidrográfica, está en la del Guadalquivir. Por lo que no lo sumo, los tengo desglosados, pero no lo sumo a los recursos disponibles que tenemos en la provincia de Huelva, porque estos dos pantanos se dedican fundamentalmente al suministro del abastecimiento de Sevilla y su área metropolitana. Desde ahí no se recoge ningún recurso, ni para el regadío, ni para la industria, ni para el resto de la provincia de Huelva. Se dedica solo y exclusivamente al abastecimiento de Sevilla y su área metropolitana. Como les digo, los más importantes son el Andévalo y el Chanza, que son los grandes pantanos que tenemos en la provincia de Huelva. Les quiero llamar la atención también sobre la primera columna, que es la capacidad que tiene todo y cada uno de esos pantanos. Fíjense que la suma llega o supera los 1.250 hectómetros cúbicos. Sin embargo, les digo que de esos 1.270 hectómetros cúbicos, solo 290, redondeando, se pueden utilizar. Esto, que no llega ni al 30% de la capacidad de almacenamiento, está justificado porque la medida de utilización de un pantano se mide por su capacidad de recarga. Si lo que en un pantano entra al año, por la pluviometría, es 1, no podemos sacar, o no debemos de sacar más de 1 al año, porque si no, iremos mermando su capacidad y llegaremos al punto de no retorno. Por lo tanto, pero en una situación de emergencia, en una situación de sequía, tendríamos casi un 70 más de agua almacenada que podríamos utilizar en cualquiera de esos escenarios de emergencia. Os he comentado dónde están los pantanos, dónde está almacenada ese agua y cómo podemos utilizarla. Pues para utilizarla, lo que tenemos en la provincia de Huelva es un sistema general de infraestructura, de canalizaciones, de canales, de tuberías, de infraestructura que enlaza prácticamente a toda la provincia, de forma y manera que esta línea rosa es la que nos trae el agua desde el Chanza, desde los pantanos donde Andévalo y Chanza, hasta Palos de la Frontera, que es lo que conforma el canal del Granado, el canal del Piedra
la presa del Piedra, el anillo hídrico de Huelva, que es el que cruza, se le llama anillo lógicamente por su forma cerrada, pues a través de este sistema, que viene todo el agua por gravedad, llega hasta las puertas de la ciudad de Huelva, pasando el Tinto a la zona industrial. Y desde aquí, todas estas líneas amarillas que ven ustedes aquí, son redes de tubería que trasladan ya bombeada ese agua a casi toda la provincia de Huelva, quedando solo el reducto de la parte más del norte, la Sierra de Huelva, que es la que todavía está de forma autóctona a través de recursos subterráneos, sus suministros, sobre todo urbanos. Por lo tanto, podemos concluir hasta ahora de que los recursos con los que cuenta Huelva, sumando los superficiales y los subterráneos, estamos en torno a los 400 hectómetros de agua anuales. El otro recurso que os comentaba antes, que eran los no convencionales, basado en la desalinización o la reutilización de las aguas residuales, bueno, pues a la fecha en la que estamos, todavía en Huelva sigue siendo cero. Es decir, no hay ninguna forma de recuperar, o no se ha invertido ni tanto en un sistema como en el otro, sencillamente porque se dispone de agua superficial y subterránea suficiente como para no demandar todavía ese recurso. Hasta aquí os he contado lo que tenemos, pero ¿qué capacidad de crecimiento tiene la provincia de Huelva? Pues tenemos una capacidad de crecimiento casi del doble de con lo que contamos. ¿Sí? Hay una serie de infraestructuras pendientes de proyectos que tenemos en cartera, que la Administración tiene en cartera, algunos de ellos desde hace más de 20 años, y que desgraciadamente de esa lista que yo les estoy planteando ahí, que son los más importantes, desgraciadamente todavía ninguno de ellos está terminado. El más llamativo, el que está en la prensa cada 2×3, la presa de Alcolea y el canal de Triguero, una obra que se licitó en el año 2008, estamos en el 19 y solo está al 30%. Conflictos, proyectos contratos que se anulan, UTEs que se disuelven, dinero que no aparece, presupuestos que no se ejecutan. Desde el año 2008 estamos en el 19 y no está ni al 30% la construcción de esa presa. Y fijaros la importancia, por su capacidad de suministro de 125 hectómetros, la importancia que esa presa tiene para todo lo que va a ser el desarrollo de la provincia de Huelva. Pero hay otros proyectos de menor calado, porque son de menos conocidos, pero de una grandísima trascendencia. Y les quiero llamar la atención sobre dos de ellos. Uno es el Bocachanza y otro es el aliviadero del Andebo. Todos los pantanos, todas las presas tienen una medida de seguridad que se llama tener un aliviadero. Ese aliviadero es un hueco que está en la parte más alta de ese pantano, de forma de que si se llenara demasiado, por ahí rebosaría, para que no colapsara la presa. Bueno, pues en la presa del Andévoro, cuando se hizo, como está en una zona geográfica de Huelva que recoge muchísimas aguas, le propusimos a la Administración, y lo conseguimos, que se hiciera el talud, el dique de esa presa, de forma y manera que fuera capaz de almacenar hasta 1000 hectómetros cúbicos de agua. Y multipliquen siempre ese número por 1000, por 1.000.000. Pero lo hicieron hasta 600 hectómetros. ¿Qué es lo que le venimos reclamando a la Administración? Que con una pequeña obrita de recrecer ese aliviadero podríamos conseguir otros 400 hectómetros más de agua, una obra que no cuesta más de 10 millones de euros. Eso nos daría unos recursos en torno a 100 hectómetros anuales, que eso le daría una revolución con una obra muy pequeña, muy fácil de hacer y sobre todo muy barata. Y después hay otra obra que también es muy simple de hacer, que es el Bocachanza. El Bocachanza, yo trato de hacer esta charla lo más coloquial posible, porque el auditorio creo que no soy grandes expertos en... El Bocachanza es el Guadiana, que muere en Ayamonte,
Bueno, pues en la frentura del Granado, que todavía el agua es dulce, no se ha salinizado, no ha entrado todavía en contacto con el mar, ahí hay unas bombas metidas, de forma de que cuando se necesita agua dulce, pues esas bombas meten ese agua dulce del delta, del río, que todavía es dulce, lo meten en la presa del Chanza y a través de esos canales, esas infraestructuras existentes, nos llega el agua al resto de la provincia. Es un agua que 2 minutos después ya es salada. No estamos quitando caudal ecológico al río. Estamos aprovechando parte de ese agua que se va a perder porque se va a salinizar, la estamos intentando coger o se puede coger justo antes de que desaparezcan sus características. Bueno, pues le hemos dicho a la administración y está previsto que en vez de meter una bomba, que metamos 2. Y esa segunda bomba, que es una obra menor, pues nos daría hasta 75 hectómetros más de agua todos los años como recurso. Esto, cuando las cosas tardan demasiado en ejecutarse, ¿qué es lo que ocurre? Que se le da tiempo a que todo el mundo opine, que todo el mundo intervenga y que hasta los portugueses se están interesando por el agua. Algo que Portugal siempre ha vivido de espaldas al regadío. Y si quien conozca Portugal un poco, sobre todo la zona más baja de Portugal, el Algarve y demás, no es regadío. El regadío lo estamos introduciendo los españoles en Portugal, porque estamos invirtiendo en comprar terrenos en Portugal, que tiene todavía muchas subvenciones de Europa, y estamos llevando la necesidad de regar a Portugal. Le estamos abriendo los ojos a los portugueses en la demanda de agua. Algo parecido ha ocurrido con la presa de la Alqueva. La presa de la Alqueva es una presa que está frente a Extremadura, frente a Badajoz, y es la presa más grande de Europa. Es cortar el río Guadiana, hacerle un dique y ahí almacenan los portugueses agua para regar 350.000 hectáreas, que no están en riego, pero tienen esa capacidad potencial de riego. Pues esos mismos portugueses son los que ya están cuestionando si la obra del Boca Chanza 2 se debe de ejecutar o no se debe de ejecutar. Por lo tanto, concluyendo un poco esta parte, os puedo decir que si sumamos los hectómetros con los que disponemos, más los hectómetros que le podríamos aportar con estas pequeñas obras, pues tendríamos recursos en la provincia en torno a los 750 millones de metros cúbicos para poder suministrar a todas las demandas. Pero todo esto que os vengo contando hasta ahora está absolutamente en peligro, está absolutamente cogido con alfileres por culpa de la obra que se llama Desdoble del túnel de San Silvestre. Esta es la obra, la gran desconocida, la que la sociedad en general no sabe de qué. No sé si muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando ahora mismo. Me gustaría que cuando termináramos esta charla supierais lo que es y además lo pudierais trasladar al resto de la sociedad. Llevamos 2 años intentando convencer a todos los grupos políticos y a todas las entidades onubenses de su importancia, porque esto es un cuello de botella. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos visto, sin que esta obra se haga, no tenemos capacidad de transporte. Hemos almacenado mucha agua, pero ahora no tenemos una tubería que sea capaz de llevárnosla a nuestras puertas, que es donde las necesitamos. Tenemos hecho un vídeo, que lo voy a poner ahora a continuación, y espero que el vídeo sea lo suficientemente ilustrativo para que os aclare todas las dudas sobre la importancia y la necesidad de esta obra. Al oeste de Andalucía se encuentra Huelva, cuna de descubridores, minera, industrial y agrícola, una provincia próspera y de futuro, que cuenta con un amplio abanico de recursos naturales. El 90% de la provincia de Huelva depende del suministro de agua que se realiza a través del sistema Andévalo, Chanza, Piedra Los Manchos. Con una capacidad total de 1050 hectómetros cúbicos de agua
del que dependen directamente todos los sectores económicos y sociales de la provincia de Huelva: consumo humano, la industria, el turismo y la agricultura. Este sistema hídrico nace en la frontera con Portugal y a través de canales, túneles y tuberías recorre la provincia onubense hasta llegar a las puertas de Doñana, convirtiéndose en la verdadera arteria que mantiene el bienestar y la calidad de vida de los onubenses. Gracias a estas infraestructuras se realiza el suministro al 90% de la población, 450.000 habitantes repartidos en más de 35 municipios, que consumen 45 hectómetros cúbicos al año, lo que supone un 20% del total. Toda la industria química básica, que con un consumo de 18 hectómetros cúbicos al año, el equivalente al 8%, genera más de 9.500 empleos y un valor de producción de 8.500 millones de euros al año. El emergente sector turístico del litoral, que produce más de 15.000 empleos y 950 millones de euros al año, con tan solo un consumo de 2,5 hectómetros cúbicos al año. La potente agricultura de regadío, 40.000 hectáreas que generan 200.000 empleos y que consumen 160 hectómetros cúbicos al año, el 72%. El tan necesario trasvase al condado, que consolidará 9.000 hectáreas con un consumo de 20 hectómetros cúbicos al año. Afortunadamente somos una provincia hidráulicamente autosuficiente que puede garantizar la demanda de todos los usuarios, lo que afianza sus grandes potencialidades. Un sector agrícola generador de empleo y riqueza, líder en exportación de berries y producción de cítricos. Una industria fuerte, consolidada y comprometida con el desarrollo. Y un destino turístico de calidad, con una gastronomía única y un entorno natural incomparable. Todos estos sectores estratégicos forman la base de la economía onubense. Pero toda esta riqueza y desarrollo socioeconómico está en peligro. La existencia de un gran cuello de botella en el sistema de canalización del agua estrangula y limita el crecimiento de todo el tejido productivo onubense. El túnel de San Silvestre. Este túnel, de 8 kilómetros de longitud, fue construido en 1971 para un consumo de 40 hectómetros cúbicos al año. Hoy, casi 50 años después, el mismo túnel tiene que transportar 5 veces más agua. Para buscar una solución a este problema, nace la plataforma por el túnel de San Silvestre, que alerta de que esta infraestructura no tiene suficiente capacidad de transporte de agua, lo que pone en riesgo las demandas actuales e impide que haya nuevos usuarios y el trasvase al condado. No hay posibilidad de tareas de conservación o mantenimiento, y lo más grave, su rotura o avería provocaría el colapso social y económico de toda la provincia porque no se dispone de un suministro alternativo. Para evitar esta dramática realidad, la Administración tiene que licitar con urgencia el proyecto de desdoble del actual túnel de San Silvestre, obra que ha sido declarada varias veces de interés general y que tiene un presupuesto de tan solo 60 millones de euros. Una inversión asumible y justificada por la trascendencia y repercusión provincial y además fácilmente recuperable mediante el pago del agua consumida por todos los usuarios. Esta solución podrá salvar el espacio protegido de Doñana y dará a la provincia un futuro lleno de grandes expectativas económicas y laborales. Porque el agua es fuente de vida, donde hay agua hay riqueza y prosperidad. No sé si os ha quedado claro, o podido aclarar un poco la idea de la necesidad de esta gran infraestructura. Es decir, tenemos agua, tenemos desarrollo, tenemos potencial, pero tenemos un cuello de botella. Y ese cuello de botella, además, no hay un plan B. Y eso la Administración ni los políticos quieren hacerse conscientes, porque si ese túnel mañana se colapsara, y se podría colapsar porque es que no tiene ni un día de mantenimiento, es decir, hace 10 años que nadie puede mantener esa infraestructura, porque es que no puede parar. Entonces, si eso se colapsara por cualquier motivo, técnicamente no hay un plan B, es decir, no hay una alternativa que diga, bueno, pues durante los 4 o 5 meses que pudiera durar la obra de reparación de lo que allí ocurriera, pues tenemos esta alternativa de suministro. Eso no existe. Por lo tanto, cuando se vende esta historia,
que nadie piense que es un problema de la agricultura, que nadie piense que es un problema de los regadíos. Esto es un problema de toda la provincia, porque la población de Huelva y su entorno de la costa se quedaría sin suministro domiciliario de agua. Abriríamos el grifo y no correría agua. La industria tendría que parar, el turismo tendría que parar y la agricultura, lógicamente, también. Eso, buscarle la solución a este problema, solo cuesta 60 millones de euros. 60 millones de euros. Para una provincia como Huelva eso es una convidad. Nada más que hay que ver los presupuestos de cualquier administración. Bueno, pues incluso le hemos dicho los usuarios, no los regadíos, todos los usuarios le hemos dicho a las administraciones, tanto a la autonómica como a la nacional, que pagamos esa infraestructura. ¿No tenéis dinero? O decir que no tenéis dinero, nosotros queremos pagar esa infraestructura, porque lo que nos jugamos tiene muchísimo más valor. Y hemos buscado financiación y se la hemos ofrecido a las administraciones. Aquí están los 60 millones de euros, para que mañana se empiece a hacer una obra que, como cualquier obra, pues tiene su periodo de ejecución. Es decir, que estamos hablando de una obra que, empezando la vía, hasta dentro de 3 años no podría estar utilizable. Por lo tanto, cada día que pasa corremos un riesgo demasiado importante para toda una provincia. Tengo 2 datos que estamos utilizando ahora que son muy llamativos. Miren ustedes, cada kilómetro de AVE vale 50 millones de euros. Con 60 arreglamos el problema de toda una provincia. Ayer me dieron otro dato que también es muy representativo. Una de las líneas de metro de Sevilla ha tenido un reformado. Ese reformado se ha valorado en 162 millones de euros. Y como me decía la persona que me daba esa información, 162 millones de euros que nos vamos a tener que gastar más, ni para crear más empleo ni para crear más riqueza. Es un contrato que se dio y que en vez de costar 800 millones ahora va a costar 900. Bueno, pues con 60 millones nosotros podríamos resolver este grandísimo problema. Porque por muchos proyectos que hagamos, si después no tenemos esa capacidad de transporte, pues resulta de que no estamos avanzando. Bueno, hasta ahora os he contado que disponemos de casi 750 hectómetros cúbicos de forma normal, 350 de forma normal y otros casi 300 si hiciéramos alguna de esas obras. ¿Quiénes somos los usuarios? ¿Quiénes somos los que utilizamos o demandamos ese agua? Fundamentalmente, la administración o los planes hidrológicos nos dividen en 3 sectores: el urbano, el industrial y el agrícola. El urbano, ahí os represento un poco dónde está centrada toda la población, o la población más importante, que como todo el mundo sabe, pues está centrado lo más cercano a la costa. Veis que la variación de población en los últimos 10 años se ha mantenido o se mantiene muy estable, por lo tanto los consumos igualmente se están estabilizando. Por lo tanto, algunos apuntes sobre este usuario es que, por una parte, su demanda, como está estabilizada, es una demanda a futuro asumible, es decir, tenemos infraestructura y capacidad como para que la población no tenga ningún tipo de problema ni de alarma por los consumos que tiene, y además está protegida por ley. La ley de agua a nivel nacional dice y expone de que en todos los pantanos tiene que haber una reserva obligatoria del consumo equivalente a 3 años. Esa es otra de las causas que provoca que, teniendo mucha capacidad de almacenamiento, como os decía antes, solamente se pueda utilizar menos del 30%, porque ahí hay que tener guardada agua para 3 años para el consumo urbano. Se necesitan inversiones en depuración y reutilización de agua, que es algo que todavía ni siquiera hemos empezado, y se necesitan también inversiones para el abastecimiento de la sierra, que cuando no llueve todavía hay poblaciones dentro de nuestra provincia que, teniendo en nivel general recursos, pues hay poblaciones que se quedan sin abastecimiento por culpa de no estar conectados a toda la red general del resto de la provincia. Y el turismo,
con los que estamos muy en contacto, con los representantes del turismo de Huelva, que como sabéis es la asignatura pendiente. Ellos lo que le están pidiendo a la administración es garantía de suministro. Si hay un gran inversor que quiere hacer un gran campo de golf con hoteles en la costa, si esos campos de golf no tienen garantía de suministro para poderse regar y para poderse mantener, pues no se atreven a hacer inversiones. Entonces necesitan de esa garantía de suministro. Y todo esto, los urbanos también peligran por culpa del túnel. El consumo industrial, que es el otro de los consumidores provinciales, pues igualmente ahí os muestro dónde se centra toda la industria o la industria más importante a nivel provincial, donde destacan los núcleos industriales químicos de Huelva y de Palos de la Frontera, que además fueron los responsables de que esos canales, de que la presa del Chanza, de que la presa del Piedra y que toda esa infraestructura se realizara para poderle dar abastecimiento fundamentalmente a esta industria que se empezó a asentar en nuestro territorio por allá por los años 70. Sus consumos, la evolución de los consumos está muy estabilizado, porque el agua para la industria no es su primera materia prima. Les ayuda a su sistema productivo, pero no es el primer elemento que necesitan para su proceso. Solamente aquellas industrias, por ejemplo, las que se dedican al ciclo combinado a producir energía, Fenosa o cualquiera de ellas, que necesitan grandes caudales de agua para refrigeración, lo cogen del mar y lo devuelven al mar. Por lo tanto, no afecta en absoluto al sistema general del agua dulce o del agua superficial. Aquí algunos apuntes rápidos y es precisamente lo que vengo comentando. Las demandas tienen de bajas demandas y por lo tanto también es muy asumible por la infraestructura, y la ley también le protege a la industria con respecto a la agricultura, creándose ese orden de preferencia. Primero el urbano, después el industrial y después la agricultura. Y esto es otro de los debates que yo planteo a nivel provincial con los políticos, y es que la agricultura de Huelva no es una agricultura tradicional. La agricultura de Huelva es una agricultura empresarial. Aquí hay grandes empresarios agrícolas, porque se llama empresario aquel que invierte. Y en Huelva hay grandísimas inversiones en el campo generando riqueza y empleo. Por lo tanto, si hubiera una escasez de agua y hubiera que repartir ese poco agua, ¿quién tendría prioridad en Huelva? ¿Una empresa del polo químico que da trabajo a 400 trabajadores? ¿O una empresa agrícola que da trabajo a 800 trabajadores? Entraríamos en un conflicto que espero que eso no se produzca nunca, porque las inversiones se pondrían en peligro tanto de una parte como de la otra, teniendo soluciones, lógicamente. Y las pocas infraestructuras que se pretenden hacer está en torno a la demanda de la autoridad portuaria, que como todos estamos viendo en los últimos años está teniendo una gran expansión, y por lo tanto eso es importante e interesante para Huelva. Pues también el consumo o la demanda industrial está en peligro por culpa del túnel. Y llegamos a los regadíos, que son los grandes consumidores. Somos los grandes consumidores, como habéis visto, consumimos en torno al 70% de todos los recursos que se demandan en la provincia. La curva sí no tiene grandes pendientes, pero sí vamos al alza, afortunadamente, porque tenemos mucha capacidad de crecimiento a nivel provincial con la agricultura, por esa agricultura empresarial de la que tenemos que presumir. Y aquí tienen ustedes a las comunidades de regantes, a las entidades que gestionan las casi 50.000 hectáreas que ahora mismo están previstas como de regadío. Y digo están previstas porque de esas 49.000 todavía hay unas 15.000 hectáreas que, aun teniendo legalmente una concesión, todavía no están en explotación porque están pendientes de modernizar y de ejecutar sus proyectos de modernización. Estas comunidades de regantes, o estas 49.000 futuribles superficies, consumimos esos 148 hectómetros cúbicos
en esta campaña, en una campaña normal, este es el volumen de agua que venimos consumiendo. Fijaros que solamente representamos el 35% de la superficie cultivada de Huelva, es decir, que nos queda mucho potencial de desarrollo. Los cultivos principales son los que creo que todo el mundo conoce. La citricultura destaca como la primera, seguida de los berries, frutales y el olivar. Y digo que nos queda mucha capacidad de crecimiento precisamente por este gráfico que os apunto aquí abajo, y es que el secano tiende al regadío. Y tiende al regadío sencillamente porque da más rentabilidad y da más riqueza. Todos los territorios a nivel nacional lo que buscan es disponibilidad de agua para convertir sus tierras de secano, poderlas convertir en tierras de regadío. Fijaros el poderío o el poder que tiene la agricultura en Huelva. La agricultura en Huelva es capaz de dar 200.000 empleos al año. En el gráfico en el vídeo que os hemos enseñado, se habla que todo el sector industrial da 9.000 puestos de trabajo. La agricultura da 20.000, 200.000 puestos de trabajo. Y está a la altura de los servicios. Es decir, el 44% de los contratos que se dan en la provincia de Huelva hay que relacionarlos con la agricultura, estando muy por encima de los otros dos sectores productivos, como puede ser la construcción o la industria. El 92% de las industrias agrícolas tiene sus centros productivos en Huelva. ¿Eso qué quiere decir? Y eso lo quiero destacar muchísimo, y es que la mayoría de las empresas importantes que están asentadas en nuestra provincia de Huelva son empresas cuyo dinero que se genera al final se va fuera de Huelva. Sin embargo, las empresas agrícolas, sus propietarios son onubenses, y el dinero que ganan o que generan se queda en Huelva, asentando el territorio. Y por eso pueblos como Pablo, como Lucena, como Moguer, como cualquiera de los pueblos fuertes en la agricultura, no solo viven de las fresas los agricultores que tienen fresas, viven el del comercio, el de la zapatería, el de la construcción. Vivimos todo alrededor porque ese dinero que ellos generan se queda en nuestra provincia, afortunadamente. Y por ser repetitivo, pero no por ello menos importante, insisto que todo esto está en peligro por culpa de esa infraestructura que se llama el suelo. Por lo tanto, como resumen, os digo que aquí os muestro los escenarios actual y a medio plazo, y estas son previsiones que no las hago yo, las hace la planificación hidrológica, y actualmente las demandas están en torno a los 270 hectómetros cúbicos repartidos entre los usuarios, y aquí meto incluso, no estando dentro, porque como hablamos de toda la provincia de Huelva, no hablo solamente del Tinto de Iripiedra, de la cuenca andaluza, sino también hablo del condado de Huelva. Incluso metiendo la demanda que ahora mismo está tramitada para esa parte de Huelva que tanto la necesita, estaremos fluctuando entre los 270 actual a los 470 en el 21, que el 21 es pasado mañana, que no hay que eso. Esto es una planificación que ya se hizo en el año 2014 por la Administración, y podríamos llegar a los 500, algo más de 500 hectómetros cúbicos para el año 33. Y aquí tienen ustedes los recursos que les he venido contando a lo largo de esta charla. Y se puede ver perfectamente como en cualquiera de estos escenarios Huelva tiene agua. En cualquiera de estos escenarios Huelva tiene recursos suficientes. Pero claro, hay que hacer las infraestructuras que os he contado hasta ahora. Hay que terminar la presa de Alcolea, hay que hacer el túnel de San Silvestre, hay que hacer el Bocachanza, hay que hacer la presa de Coronado. Si queremos fomentar y queremos potenciar que Huelva se siga desarrollando de la manera que pueda hacerlo, porque tenemos todos los recursos necesarios para conseguirlo. Con todo esto, una vez que hemos debatido, bueno, pues, quiénes somos los que demandamos, que tenemos agua suficiente y demás, pues
os quiero dar mi opinión sobre algunos de los temas de actualidad provincial, empezando por el que yo creo que está en la mente de muchos de vosotros, que es el problema del Condado de Huelva, que para mí es, como digo ahí, un drama social. Es decir, no somos conscientes de la ciudadanía de Huelva y sobre todo la ciudadanía más urbana no es consciente de verdad del drama que se está viviendo en Huelva, en esa parte de Huelva. Sencillamente porque hay una línea invisible que la administración en un momento dijo: esto es Guadiana, esto es Guadalquivir. Porque como vengo diciendo, y estos son datos técnicos, Huelva tiene recursos. Y tenemos recursos para toda Huelva. ¿Por qué hay una parte de Huelva que sufre tanto? ¿Por qué hay una parte de Huelva cuyas inversiones se han hecho con el permiso y el amparo de la administración que hoy le está quitando esos recursos? Porque cuando se acusa a esa agricultura de una agricultura ilegal, de una agricultura que está cogiendo agua de pozos que son ilegales, muchas de esas agriculturas se han hecho con subvenciones de la administración y con licencias municipales y con la supervisión de muchas administraciones. ¿Cómo que son ilegales? No son ilegales, se les ha permitido que hagan esas inversiones y ahora se les pretende quitar por el artículo número 1. Entonces, por eso digo que para mí eso es un drama social. Fíjense ustedes, bueno, todo esto lo provoca una ley que se aprueba en el 2014 que se llama la Corona Norte de Doñana. La Corona Norte de Doñana tiene un ámbito de más de 64.000 hectáreas y solo 9.000, algo más de 9.000 hectáreas son las que están en regadío. De 64.000 quintas, solo 9.000 son las que están en regadío. Y de esas 9.000, casi 2.000 hectáreas es lo que se quiere sacrificar. Entonces, no entendemos la justificación de esta norma cuando se estaba aprobando. Y tengo que decir abiertamente que ningún ayuntamiento se opuso. De los afectados, ningún ayuntamiento se oponía en aquel momento. Y no hablo de color político, lo mismo me da que estuviera gobernado por un color como por el otro. No había una gran oposición, como tampoco la hubo cuando se aprobó la ley anterior, que es la que dio pie después a la Corona Norte, que es el POTA. No sé si conocen ustedes el POTA, el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana. Eso fue aprobado en el año 2003 y en aquel momento todos los políticos decían: no, si eso se puede aprobar, si mañana lo cambiamos. Bueno, pues estamos en el 19 sufriendo todas esas consecuencias. Y todo eso porque Doñana soporta una gran presión ambiental. Es decir, estamos cuestionando constantemente en los mercados internacionales, que afortunadamente van todos nuestros productos, la imagen de Huelva. Es que somos unos delincuentes cuando llegamos a los mercados. Y detrás de eso hay muchísimos intereses. ¿Cuántas veces hemos sufrido los ataques de los franceses cuando los camiones de fresa entraban en frontera? Porque somos competidores directos con ellos. Y ellos defienden su mercado. Y defienden su mercado atacando al nuestro. No sé si recuerdan ustedes la polémica del pepino de Almería hace unos años, el daño que le hizo a la región de Almería y a los cultivos y a las exportaciones de España, y después se demostró que era falsa. Pero ese daño ya hizo su trabajo y creó ese cuestionamiento siempre que se tiene sobre la imagen de Huelva y sobre agricultura. Doñana lo que necesita es agua, y el Guadalquivir, que es de quien depende administrativamente, no se la puede dar, porque el Guadalquivir no tiene infraestructura que llegue a Doñana, ni la va a tener nunca, porque el Guadalquivir tiene mucho arroz, tiene mucho cítrico, tiene mucho olivar, y el mucho o poco agua que tiene la cuenca del Guadalquivir es para esos cultivos, y es para Córdoba, y es para Sevilla, y es para Jaén, no es para Huelva. ¿Por qué? Porque Huelva administrativamente nunca se la ha reclamado. En el año 70, la administración, el gobierno de la nación aprobó lo que se llamó el Plan de Transformación al Monte Marisma. Plan de Transformación al Monte Marisma
decía que se podía transformar en regadío 15.000 hectáreas. De esas 15.000, y estamos ya en 2019, solo se ha transformado 5.000. Y fijaros el drama que tenemos medioambiental, si se hubieran transformado las 15.000. Y se transformaron permitiendo a la administración que fuera del único recurso existente, el agua del acuífero. Y los pozos, muchos de esos pozos que hoy se quieren decir que son ilegales, los hizo la propia administración, el IARA de aquel entonces, con el IDIDA. Pero no los legalizó, porque como era la propia administración, no los legalizó. Bueno, pues hoy todos esos pozos, muchos de esos pozos son los que se están cuestionando. Por lo tanto, ¿qué necesita el condado? Agua. Porque la sostenibilidad la ha demostrado a través de los siglos. ¿O es que la agricultura en Doñana no ha existido nunca? ¿La hemos inventado ahora? No, eso ha existido. Lo que necesita es agua y por lo tanto todas esas inversiones están en peligro. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cuáles pueden ser las alternativas? Yo apunto aquí 3 y además en orden de importancia. La más urgente, los trasvases de agua. Es que están aprobados. Si es que están aprobados. Lo único que hace falta es ejecutarlos. Y para ejecutarlo hace falta dinero. Y llevamos, desde que se aprobaron los trasvases, llevamos 3 presupuestos generales del Estado donde se le ha dotado a estas infraestructuras para hacerse de 0 euros. Con 0 es imposible hacerlo. Pero es que ahora el gobierno de la Junta de Andalucía también ha cambiado. Y cuando estaba en la oposición, lo que nos vendía a todos era que cuando yo gobierne, yo la hago. Yo soy el salvador del mundo. Pues ahora gobierna. Y los presupuestos de la Junta de Andalucía también es 0 euros. Ese es el problema que tenemos en la provincia de Huelva, que después comentaré, el tema de la situación política. Con esos 15 hectómetros, que es lo que está aprobado para los trasvases, no se va a arreglar el problema de Doñana. No se va a arreglar el problema de Doñana. Eso es otra metedura de pata. No, sí. Cuando uno no tiene nada, lo poquito que te den viene muy bien, pero no va a servir para solucionar el problema de Doñana. ¿Por qué no va a servir para solucionar el problema de Doñana? Hagan ustedes una cuenta muy fácil. ¿Cuántas hectáreas estamos diciendo? 10.000, por redondear. ¿Cuánto agua? 15 millones. Dividan ustedes y salen un número. Con ese número no se puede rentabilizar una explotación de las que estamos hablando. Por lo tanto, a Doñana le va a seguir haciendo falta más agua. Pero es que la tenemos. Si es que la tenemos. Y somos todos de Huelva. Si la tenemos, ¿cuál es el debate? Hacerla sola. Punto pelota. Y además, insisto en este mensaje que me gustaría que os llevarais de aquí. Le hemos dicho a los usuarios, no los regantes, los usuarios, los urbanos, los industriales, a la administración, dejadnos hacerlo. Dejadnos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos mucho dinero invertido. Ustedes os fijáis en la pérdida que podría tener una refinería de petróleo si tuviera que parar 48 horas por falta de suministro. Bueno, pues eso que está más cercano de vosotros, ¿cuál sería el deterioro económico para un sector productivo como el nuestro si nos quedáramos una campaña sin producir y se introdujera en los mercados nuestros la fresa o de Turquía o la fresa de Egipto o las naranjas de... Sí, recuperar esos mercados, ¿cuánto costaría? Con 60 millones lo arreglamos. Joder, pues dejadnos que lo hagamos, ¿no? La otra alternativa que pongo ahí como segunda por importancia, pero porque puede tardar mucho más tiempo, es la presa de Arcolea y el canal de Trigueros. Hay un dato, fijaros que os he dicho que el túnel ese vale 60 millones de euros. La presa de Arcolea, en los años que lleva desde que se aprobó su adjudicación en el 2008, es una obra que cuesta 85 millones de euros y ya en los presupuestos generales del Estado se le ha dotado por 120 millones.
Y el Estado ha puesto más dinero de lo que vale la obra y solamente se ha ejecutado un 30%. La incongruencia de la falta de capacidad de amortizar o de invertir con cabeza. Y eso es lo que quiero destacaros en este punto. Sabéis que se compró, hubo un momento en que el gobierno le compró a un particular la finca de los Mimbrales. La finca de los Mimbrales es una finca de 1000 hectáreas que está al lado del Rocío, que era de las pocas fincas del entorno de Doñana que tenía un agua legal. Como era un particular, tío que había invertido mucho dinero, pues él consiguió legalizar sus pozos. Tenía un número de pozos para sus 1000 hectáreas y el agua era legal. ¿Qué hizo el gobierno? Pues le compró usted la finca y con ello le estoy comprando los derechos de agua. 6,8 hectómetros le compró el gobierno a ese señor. Le arregló la vida a él y a 2 generaciones más suyas, ¿de acuerdo? Porque le pagó 50 millones de euros. 50 millones de euros para 6,8 hectómetros de agua. Con 60, 200. Y para todos los usos. Esto presenta grandes dificultades. Conseguir esto. Fundamentalmente la lentitud de las administraciones y sobre todo la falta de entendimiento, que después hablaremos un poco más de ella. Creo que me estoy alargando demasiado. Los riesgos que estamos corriendo con toda esta problemática se los enmarco ahí y creo que queda perfectamente claro. La migración. Estamos teniendo un fenómeno de migración de la zona donde está el lobo, que es la zona del condado, hacia la zona occidental, hacia la Andévalo, hacia la zona occidental de Huelva, porque había más seguridad de agua. La zona del Andévalo, de Ibraleón, de San Bartolomé, de Cartaya, de Lepe, son zonas que tradicionalmente han tenido mucha más estabilidad en el suministro y más garantía de agua. Entonces hay muchos empresarios que, huyendo de toda esta problemática, están invirtiendo en la zona occidental. Pero el lobby medioambiental sigue existiendo y ahora los problemas ambientales que no existían en la zona occidental ahora están apareciendo. La segunda cuestión, el lazo es, que me preocupa enormemente, es la sostenibilidad ambiental. ¿Qué es la sostenibilidad ambiental? Esto es una terminología que se utiliza muchísimo hoy, pero ¿qué es la sostenibilidad ambiental? Se define así. Si se busca en el diccionario, esa es la definición. Dice, es poder garantizar las necesidades del presente sin comprometer las de futuras generaciones. Perfecto, perfecto. Pero empieza diciendo, vamos a garantizar las necesidades del presente. Luego vamos a buscar ese equilibrio entre lo que hoy se demanda y se necesita sin comprometerlo de las futuras generaciones. Pero que es que estamos haciendo una bola de fuego que todo el mundo nos estamos sintiendo demasiado presionados porque ¿qué va a pasar con las futuras generaciones? Y estamos perdiendo esa capacidad del presente. Porque la agricultura es imprescindible. La agricultura es imprescindible para que la sociedad humana sobreviva, porque nos tenemos que alimentar todos los días. Hay por ahí un WhatsApp de estos que corre por las redes sociales que dice: todo el mundo ha necesitado en su vida, o va a necesitar en su vida, un médico, un abogado y no sé qué más, pero todos los días necesitamos un agricultor, porque todos los días tenemos que comer. Por lo tanto, la agricultura es imprescindible. No somos unos delincuentes medioambientales. Entonces, la sociedad tiene que entender que tenemos que ser sostenibles, y sostenible es que todos tenemos que vivir. Y a nosotros que no nos hablen de sostenibilidad. Somos la provincia de Andalucía con mayor superficie forestal. El 75% del territorio de Huelva es forestal. Que no nos presione a nosotros con la falta de sostenibilidad. Y yo destaco sobremanera también el tema de los lobbying
medioambientalistas, ecologistas o como los queramos llamar. Sí, se le está dando demasiada cancha a este tipo de organizaciones que están muy bien estructuradas, saben situarse perfectamente en los escenarios donde se toman las grandes decisiones, y me estoy yendo ya a Europa, y desde Europa vienen todas las tortas para abajo, todas las tortas, y como aquí no sabemos, todavía no hemos aprendido a reaccionar, porque estos empresarios agrícolas de los que yo les estoy hablando y que me gusta defenderlos, siguen yendo al campo todos los días. No se ponen trajes, ni se ponen corbatas, ni almuerzan con los grandes políticos donde se toman las grandes decisiones. Ellos se siguen levantando a las 6 de la mañana y siguen yendo al campo. Por lo tanto, los compromisos que nosotros, hablo desde el punto de vista agrícola, llevamos muchos años tomando, los resumo ahí, es decir, somos los grandes defensores en emitir cada vez menos CO2, estamos invirtiendo ahora en autoproducción energética, las infraestructuras hidráulicas de todas las comunidades regantes de Huelva, que eso ha costado mucho dinero, están todas modernizadas. El regadío de Huelva es goteo, 100% goteo. ¿Cuántas hectáreas y cuántos territorios hay en España que todavía se riega a manta? A manta es abrir una tajadera y que inunde el campo. El arroz, que está muy cerca de Doñana, tan cerca que está dentro de Doñana. El arroz consume 2,5 veces más que los cultivos de Huelva. ¿Alguien se mete con el arroz? ¿Y con su consumo? ¿Alguien se mete? Yo no quiero meterme, pero yo lo que quiero es defenderme. Y aparte de tener todas nuestras infraestructuras modernizadas, deciros que la tecnología del regadío de todos nuestros agricultores está en la vanguardia. Recibimos afortunadamente todos los años visitas de belgas, de holandeses, de egipcios, de israelitas, los grandes inventores del regadío, para conocer cómo funcionamos, porque somos un referente internacional. Por lo tanto, si somos bien recibidos en el resto del mundo, ¿cómo no sabemos transmitirnos y darnos a conocer y a querer entre nuestros propios ciudadanos? ¿Sí? Somos unos grandes defensores del ahorro de agua, porque el agua vale dinero. No porque seamos mejores, sino porque el agua vale dinero. Y nadie quiere perder esos dineros. Y el tercer, la cuestión que también me gusta hoy debatir o discutir con muchos de vosotros, es la situación política. La situación política y el enfrentamiento constante y continuo, junta, gobierno, gobierno, junta, junta, gobierno, gobierno, junta, de verdad es que ese enfrentamiento siempre lo anteponen por el interés general, y eso es que ya nos agota. Cuando la Junta era de un color y el gobierno de otro color, la culpa la tenía o la tienen los distintos colores. Cuando llegan a ser del mismo color, tampoco hay arreglo. Cuando cambiamos de color, vuelven otra vez a la misma punto de partida. Y es que yo creo que se están riendo de los ciudadanos en general, todos los días. Y se ríen porque afortunadamente en Huelva contamos con recursos y sobre todo con emprendedores. El tejido humano que tiene Huelva es reconocido en el resto de España. Cuando un empresario agrícola de los nuestros llega a un terreno, llega a un territorio inerte, le saca rendimiento. Y es porque somos muy buenos profesionales. Entonces, ese emprendimiento acompañado de esos recursos, es que no entiendo por qué no los queremos aprovechar. Y para mí, la primera causa del atasco de la provincia está precisamente en la situación política. Lamentablemente está ahí, y es además un atasco
Este atasco para mí es más grande que el del túnel de San Silvestre, porque el túnel de San Silvestre con 60 se arregla, con 60 millones. Este yo no sabría arreglar. Por lo tanto, demandamos políticos más preparados y comprometidos y optimizar las inversiones. Y por último, esto solamente lo dejo encima de la mesa porque prácticamente es inexistente en Huelva, que es la reutilización y la desalación de agua. Son proyectos, son alternativas que se utilizan en muchas partes, sobre todo en la parte del Levante español, que tanta sequía y tantos problemas de suministro tiene. En las islas también se utiliza muchísimo esta tecnología, pero nosotros todavía no hemos empezado. Y ahora que parece que se va a invertir mucho en depuración de agua, porque todavía hay muchos pueblos de Huelva que no tienen ni depuración de agua, le estamos transmitiendo a la Administración que esa depuración también le añada la tecnología suficiente como para poder reutilizar ese agua. Con una puntualización que depende de dónde se produzca el vertido de esas aguas, se podrá reutilizar más o menos. ¿Por qué? Porque si ese agua es un agua que va a un río, parte de ese caudal se llama caudal ecológico. No podemos detraer todo ese agua, pero sí podríamos detraer gran parte del agua que va al mar. Entonces, cuidado con eso. Y por último, y espero no haber descansado demasiado, estas son mis 6 conclusiones que son las que quiero trasladar. Por una parte, que tenemos garantía de agua superficial más que demostrar es suficiente, que el desdoble del túnel, insisto, es la gran asignatura que tenemos encima de la mesa, que tenemos que ejecutar todas esas obras que están pendientes, que tenemos que conseguir el entendimiento político, porque si no es que, porque estamos en sus manos, es que estamos absolutamente en sus manos, que el trasvase de agua al condado es urgente y que yo estamos proponiendo a la Administración que esa línea ficticia que he pintado ahí, que divide las cuencas hidrográficas, que en Huelva se constituya un único sistema hídrico provincial, que no haya que aprobar ninguna ley del Estado para que se pueda llevar agua de una zona a otra de nuestro territorio, sino que eso sea por sentido común, sin tener que depender de nueva legislación. En fin, para mí Huelva tiene un gran futuro. Muchas gracias. Ha sido una conferencia mucho mejor de lo que podríamos esperar y evidentemente estas son las clásicas conferencias, son lecciones magistrales. Por ese motivo la Fundación ha querido siempre grabar todas las conferencias porque es una forma de poder consultar, digamos, esta riqueza de información que nos ha facilitado. Es decir, está demostrado que cuando uno asiste a una clase, cuando uno asiste a una conferencia, lo que te queda en la memoria después es un porcentaje muy reducido, ¿no? Es decir, esa gran exposición que se hace, más y menos cuando se manejan tantos datos, pues el ser humano no tiene capacidad para poder tener esa retentiva. Y lo que queda realmente es un porcentaje muy reducido de lo que se ha expuesto. Entonces, el espíritu de la Fundación con estas conferencias, además de la conferencia en sí, es tenerlo guardado como un documento que de alguna forma se puede consultar. Y esta es la típica conferencia que se puede consultar muchísimas veces además, ¿no? Tiene una riqueza enorme de información. Espérese, por favor. Por otra parte, vamos a abrir el coloquio y de alguna forma, por si alguien quiere hacer una pregunta, le sigue ruego que sean breves, las preguntas. Gracias por la información. Creo que es buenísimo que se debata sobre Huelva y creo que es importante prevenir. Es decir, prevenir significa, para que sepan esto, si queremos lo mejor para Huelva, tener en cuenta qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar.
así, pero no en términos globales. Luego, a mí me preocupa, ahora mismo la pluviometría es cierto que es decreciente. Eso es una cuestión fundamental. Y luego, otro fenómeno que se va a dar son las alteraciones bruscas, que ya se está dando. Estamos viendo en otras cuencas, en otros... Es que lo estamos viendo. Otro tema es la calidad del agua. Sí, pero por favor, limítese a una pregunta. A ver, agradezco que se dé la información, pero hay que ser honestos. Pero por favor, concrete la pregunta. Es que son varias, es que es una conferencia de... Vale, pero por favor, concrete una pregunta y después puede seguir interviniendo. Que si queremos lo mejor para la provincia de Huelva en general, porque una cosa que es clarísima es que las cuencas no pueden ser parcializadas, porque el agua no se... Por favor, concrete una pregunta y después siga preguntando las veces que considere oportuno. No se corta la provincia de Huelva. Por favor, no podemos dar una segunda conferencia. ¿Quiere concretar la pregunta? Por favor, ¿quiere concretar la pregunta? ¿Han tenido en cuenta la posibilidad de fluctuaciones bruscas de los caudales de agua? ¿Han tenido en cuenta la realidad? Y luego, por último, la realidad de una pluviometría decreciente, que es lo que nos va a explicar todo, solamente. Yo no soy de ningún lobby ni nada. A mí, de verdad, me preocupa que el recurso hidráulico de Huelva sea utilizado de la mejor forma posible ahora y en el futuro, que creo que es lo que ha venido a hacer, porque, ¿no? O sea, sería lo idóneo. Muy bien, muchas gracias. Voy a tratar de contestarte muy rápida y brevemente. No es que yo haya tenido en cuenta la calidad del agua, no la he tenido en cuenta ni he dejado de tenerla. La calidad del agua dependerá del uso que se haga sobre los recursos existentes. La pluviometría, mira, te vuelvo a poner la transparencia, no quiero entrar en un debate, en un bucle. Si te fijas ahí, en los años 16, 17 y 18 la pluviometría es la misma, que va fluctuando como cualquier ciclo hidrológico. Si yo te pusiera aquí una curva de no solo 10 años, sino te la pusiera de 20 años o de 40 años, vería que las fluctuaciones, claro que han existido. Si me preguntas si creo en el cambio climático, claro que creo, no voy a creer si es una evidencia, pero precisamente por culpa de este cambio climático que vamos a sufrir o que ya estamos sufriendo, por eso son más necesarias las infraestructuras. Lo que no tiene sentido, por lo menos desde mi punto de vista, lo que no tiene sentido es que territorios de España, por poner España que la conocemos casi todos, que no tienen agua, me fijo en el Levante español, cuando viene una duna de esta, una gota fría de esta, hay catástrofes tremendas. Y muchas de esas catástrofes se basan o se justifican sencillamente porque no hay infraestructura que regule esos caudales. Y esa infraestructura, aparte de servir para regular los caudales, serviría para almacenar agua para cuando esos territorios no tienen agua. ¿Por qué? Por estos ciclos fluctuantes de lluvia. Y territorios que tienen agua suficiente, cuando les viene también una gota fría, también se inunda. Véase el Ebro. Y sin embargo, también se inunda por culpa de que no tiene infraestructura que regule esos grandísimos caudales. Y eso se regula con presas y con embalses. Entonces, hay que prepararse para el cambio climático y hay que prepararse con infraestructuras. Bueno, yo podría hacer una. Por ejemplo, como labor minera que ha tenido nuestra provincia, pues han quedado residuales diques, como por ejemplo el de Campofrío, el Calabazal y cosas así. Esas aguas no se pueden aprovechar. De hecho, se aprovechan para el abastecimiento urbano. El Campofrío, el pantano de Campofrío, si no recuerdo mal, de ahí bebe Nerva y Río Tinto y Zalamea,
porque Zalamea tiene su pantano también chiquitito, o dejó ya de tenerlo, sí. Entonces esos pantanos se utilizan. No es, cuando enseñé antes el mapa provincial donde está la industria, no he hablado de la minería porque es autosuficiente. Es decir, la minería tiene sus propios recursos para lavado de mineral y de materiales, y tiene esos embalses que por la situación geográfica donde se encuentra, muchos de ellos, pues la calidad de sus aguas no son las más adecuadas para utilizar en nuestros procesos productivos. Pero las naturales, las que se almacenan en pantanos como el de Los Hilillos o el de Campo Frío, no solo que se pueden utilizar, es que se utilizan para el abastecimiento urbano. Y también agrícola, la finca que está en Fruitarsi o una finca de naranjo muy grande que hay en Tarsi, se abastece del pantano de Campo Frío. Otra pregunta es, cuando hay fuertes lluvias, por ejemplo, vamos a Lodiel, en cualquier parte de Lodiel, o aquí, por ejemplo, donde está Paloma más o menos, y vemos un torrencial de agua que se pierde, eso no se ha pensado nunca en hacer una presa, esa agua que se pierde. Claro, sí, que eso es lo que venimos demandando los usuarios, que para esos momentos de baja pluviometría, de sequía, no lo he dicho, pero hay un dato también que es muy importante en la línea histórica y sobre todo para que tú te lo lleves. Huelva es la única provincia de España que nunca ha tenido sequía. Nunca. En la metasequía del 95 fuimos capaces de exportar agua. Le dimos agua tanto a Cádiz como a Melilla, en barco. Algunos lo recordarán. En Huelva no hemos tenido nunca sequía, porque tenemos infraestructura, no la suficiente, porque tenemos infraestructura, porque nuestro desarrollo todavía está ahí, queriendo salir. Tenemos solo 40.000 hectáreas en producción, pero necesitamos, claro, para esos ciclos que nos van a llegar, claro que nos va a llegar, donde no va a haber ese recurso suficiente, tenemos que construir más pantanos, más presas que regulen y que almacenen el agua para esos momentos delicados. Y España entera la necesita, no solamente los sitios secos, los territorios secos, sino incluso los húmedos. El año pasado, un territorio que a nadie se le ocurre que pueda pasar penurias en abastecimiento, Galicia. O Galicia, el año que no llueve lo suficiente, hay muchas poblaciones que se quedan sin abastecimiento urbano, y hablo del principal, del primario, porque no nos estamos preparando para estos ciclos importantes que van a venir, y para eso hace falta infraestructura. Y después otro problema más, la minería originó la contaminación de los ríos, evidentemente, no porque los ríos, digamos, tengan el agua roja, ni muchísimo menos. Vamos a ir a León, o nos vamos a Moguer, a Palos y tal, y los pueblos viven de espalda al río, en realidad. No se puede hacer nada para evitar que los residuos mineros estén contaminando los ríos, porque eso es agua. Vamos a partir de una base, Manolo, y es que los ríos no están contaminados por los efectos mineros. Nuestros ríos, sobre todo el Tinto, tiene una calidad de agua porque la base que sustenta ese río es la propia mina. Y que no porque haya aparecido la mina se ha contaminado el río. El río tenía esa calidad de agua antes de que apareciera la mina. Todo eso, mucho de eso es lisiviado, lógicamente vienen en cabecera. Y eso técnicamente claro que tiene solución, eso está estudiado y tiene soluciones. Algunas muy costosas y otras menos costosas. Y por eso hay un debate abierto en la sociedad onubense que es la calidad de las aguas de Alcolea. Porque Alcolea es un embalse que se va a hacer en medio del río Diel. ¿De acuerdo? Entonces, hay técnicos y hay investigadores que dicen que la calidad de ese agua almacenada en la presa de Alcolea pues
va a ser de una calidad muy baja. Y no es que yo como técnico esté en contra de esa definición, sino que eso tiene solución. Y la mejor solución, la más fácil y la más económica es el poder de dilución, el poder de mezcla. Si yo cojo un vaso de agua de baja calidad y la mezclo con 2 litros de agua muy buena, pues la mezcla resultante es un agua buena. Y esa capacidad, claro que la tenemos, porque tenemos mucha agua y de muy buena calidad en el Andévalo, en el Chanza, en el eso, que a través de la infraestructura general, si las mezclamos, el resultante será un agua buena para cualquier uso. Y eso es barato, pero hay que hacer esas infraestructuras. Conexiones. Con esas conexiones, ¿no? Ese canal de Triguero, que tanto se viene hablando, que el canal de Triguero es porque iba por ahí, pero que se le ha llamado de Bea, se le ha llamado de la Campiña, se le ha llamado porque todavía no se sabe por dónde va a coger. Hay una norma europea que habla de recuperación de costes. Europa, allá hace unos años, aprobó una ley para todos los países miembros de que Europa, yo financio obras, pero el Estado que recibe ese dinero lo tiene que recuperar. ¿A dónde están los pagadores, los usuarios? Bueno, hay territorios que pueden soportar esos costes y no estamos en contra. Lo que sí queremos es que las inversiones se hagan con el consentimiento de los usuarios. Entonces nosotros le estamos diciendo a la administración, ese canal de Triguero enlázalo con el sistema general para esa dilución, para esa mezcla de agua muy buena con una poquita de agua menos buena. Y al final pues, podremos utilizarla, esos 100 y pico de hectómetros cúbicos, es que los tenemos que utilizar, es que nos hace falta. Sin embargo, lo que me parece a mí, bueno, si alguien quiere preguntar, por favor, levante la mano. A mí me parece que la suerte que ha tenido los cultivos en Huelva es que cuando surgen, quizás vino un poco de la mano de cuando se hizo la instalación de agua para el pueblo comprobó que haciendo circuitos cerrados de agua le sobraba agua y digamos los agricultores se beneficiaron digamos de esa infraestructura, ¿no? Pero ha tenido después una segunda bonanza, creo yo, ¿no? Y es que ha sido modélico el tema de los cultivos por goteo, y pues, es decir, que mientras Valencia y tal han tenido la forma de regar tradicional, Huelva se inicia con los nuevos sistemas de goteo, ¿no? Eso se ha seguido avanzando sobre ese campo. Nosotros, cuando salimos al resto del territorio español, como tú has dicho al principio, yo estoy en la Federación Nacional, en la Federación Andaluza, la cultura del agua en Huelva es que la tenemos ya más que asumida. Cuando en nuestros territorios, es decir, nosotros pagamos cada metro cúbico que consumimos. Tenemos un contador en la puerta de nuestra casa, igual que en el domicilio particular, para medir el agua potable, que nos la cobra la empresa de turno, en el campo, para medir el agua de riego, que nos la cobra la administración. En otros territorios, y me quedé muy lejos, en Sevilla, el agua se paga por superficie. Si usted cuántas hectáreas tiene, 2 hectáreas, usted me va a pagar 1.000 euros al año. Y ahora nadie le controlará el consumo. Ahora gasta la que cree que necesita gastar. Nosotros tenemos un contador y nosotros, comunidad de regantes, a nuestros agricultores, otro contador, y medimos cada metro cúbico de agua que se consume. Y además tenemos la tecnología, la última tecnología instalada de forma y manera de que yo desde este móvil sé ahora mismo quién está consumiendo agua y cuánto está consumiendo. Y por lo tanto tenemos tecnología para avisar al agricultor y decirle: se está usted excediendo en el agua, que no es porque esté regando malamente, sencillamente porque puede tener una avería en sus instalaciones y no la ha percibido. Nosotros la detectamos antes que ellos y los avisamos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de optimizar el recurso agua, es que eso es algo que ya forma parte de nuestra cultura.
Eso en el resto del territorio español están todavía años luz de nosotros. Y sin embargo, nadie se mete con ellos. Se les permite. Eso, lógicamente, pues no estamos en absoluto de acuerdo, y en Huelva llevamos pagando infraestructura, pues desde el año 75 llevamos pagando infraestructura, y como tú bien has dicho, cuando no era ni siquiera para el regadío. La presa del Chance y del Piedra la han pagado territorios que ni siquiera estaba todavía en regadío. Pero gracias a Dios, esos pantanos, esas infraestructuras estaban hechas, porque si no hubieran estado hechas, ya yo te digo que los territorios del condado, Moguer, Lucena, estarían ahora mismo en la misma situación que está el resto del Guadalquivir. Pues aunque no sea un tema de agua, en el sector nos preocupa de que digamos, hemos ido a una cantidad ya demasiado fuerte de una fruta que tiene muy poca duración. Es decir, que por ejemplo la mora a los 5 o 6 días ya se pudre, ¿no? Y igual casi todas ellas, ¿no? Sí, es que es de mucho riesgo, ¿no? Sí, te tengo que dar la razón, y eso lo saben muy bien los agricultores, de que uno de los grandes problemas que tiene nuestros cultivos es lo perecedero que son. Y la fresa desde que se recoge hasta que se consume, 78 horas. Y además hay que cogerla, que no es como la naranja, que si no hay precio o no hay consumos, la puedes dejar en el árbol un mes más. No, la fresa o la coges ese día o la tienes que tirar al día siguiente, y encima te está impidiendo que salga la que viene detrás. Y esos son además costes económicos en manos de obra que hace a riesgo y ventura de mercado, de no saber muchas veces a qué precio te van a pagar esa fresa. Esa es la gran debilidad que tiene este sector. Pero somos expertos productores, es decir, el producto que sale de Huelva es de una calidad magnífica, y por eso lo demandan todos los mercados europeos. Alemania produce fresa. ¿Quién es el primer consumidor de la fresa de España? Alemania. Y son ellos productores de fresa. Productores de fresa son los franceses, y los ingleses, y los italianos. Y nuestra fresa no la compran ellos. Primero, porque tenemos una calidad excepcional. Y segundo, porque tenemos la capacidad de tener un microclima que hace que produzcamos las fresas antes que el resto de Europa. Esa es nuestra ventaja. No la podemos desaprovechar. Que son grandes inversiones, que son grandes riesgos, porque riesgo y ventura. Clima. Todavía no dominamos el clima, no sabemos cómo va a estar esta primavera. Segundo gran riesgo, mano de obra. Eso sí que es un dolor de cabeza. Eso sí que es un dolor de cabeza. Porque esos empresarios, cuando en octubre hacen las inversiones, no cuentan con mano de obra. Y no hay mano de obra que quiera trabajar en el campo. Y por eso tenemos que demandar la mano de obra de otros países. Contratos en origen. Pero necesitamos los permisos del gobierno, y necesitamos que este gobierno firme acuerdos con esos países para que esas personas puedan venir. Y tercer problema importante, los precios, los comercializadores. Estamos en manos de las grandes cadenas, porque saben que es un producto perecedero, saben que o se lo vende o lo tienes que tirar. Y esa debilidad, claro que existe. Pero como somos grandes productores y tenemos ya una red comercial muy potente, por eso la agricultura de Huelva sigue siendo, hoy por hoy, todavía rentable. Y esa comercialización, esa fortaleza comercializadora es lo que provoca que estos agricultores sean capaces de meter en esos mercados, porque ya estamos en el Mercadona, ya estamos en el líder, el producto que ellos quieran. Y el arándano
claro que entra, y la mora claro que entra, y la frambuesa claro que entra, y el kiwi, y la papaya. Es decir, ahora vamos a empezar, ahora se está empezando con frutas tropicales. ¿Por qué? Porque tenemos un microclima extraordinario. Podemos producir, y ellos son empresarios, producen para ganar dinero. Que no podemos controlar el clima, claro que no, pero ¿qué es lo que necesitamos? Que las administraciones nos den lo que necesitamos como materia prima, garantía de agua. Una de las cosas buenas que han hecho es que han ido diversificando, ¿no? Así que antes a lo mejor producía fresa y en exclusiva. Antes las inversiones corrían muy altos, porque todo estaba en un producto. Ahora ya se está diversificando y algunos años la fresa está peor, pero el arándano está un poquito mejor, o la frambuesa, o la mora, o los próximos productos. Pero el fuerte, la fortaleza, es que Huelva, hicimos un congreso de comunidades de regantes, es decir, fuimos capaces de traer a todos los regantes de España a Huelva en el año 2014, y somos muy chiquititos, 40.000 hectáreas. El Ebro tiene 350.000 hectáreas de regadío. Entonces tú cuando te juntas con un tío así, de estos tan grandes, y dices, pero si yo soy así de chiquitito, pero ahora vamos a echar un curso. ¿Cuánto mueven ellos económicamente? La quinta parte que nosotros, con la quinta parte de superficie en regadío o en producción. Entonces, esa fortaleza, cuando nosotros hicimos este congreso, lo que fuimos capaces de demostrar a todo el resto de España es esa fortaleza. Y eso es lo que hoy por hoy yo tengo que defender. Y Huelva tiene que defender. Que Huelva no tiene capacidad de generar empleo hoy por hoy, porque la industria es finita. Se ha robotizado. La industria es finita. Los servicios, mientras no haya turismo, está estancado. Luego nos queda el turismo, que tenemos una fortaleza bestial. Yo cuando hablo de mi pueblo, Palo, y pienso en el turismo, es que se me cae la baba. Porque otros territorios tienen que inventar historias. Yo no tengo que inventar ninguna. Fuimos los descubridores de América. Joder, ¿dónde que el invento chiquitillo? Pues no ganamos un duro en turismo. ¿Quién genera empleo y trabajo? La agricultura. ¿Cómo queremos poner en debate lo único que nos da dinero para que todas nuestras familias coman todos los días? Eso es lo que tenemos que aguantar, desarrollar, potenciar, mimar, y eso es lo que le decimos a los políticos. Que tenéis que cuidarnos a nosotros, no nosotros a vosotros. Pues no somos capaces. Después otra cosa, también saliendo un poco del agua, y por favor, si alguien quiere preguntar, yo estoy animando por si alguien quiere preguntar. Saliendo un poco del agua, pero esa concentración de tanta inversión y, digamos, en una fecha muy corta, porque en realidad las campañas se resuelven a lo mejor en 60 días o en 90 días, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, como pasa ahora con el tema de Cataluña, te hacen una huelga o te cortan las carreteras, eso es un drama, ¿no? ¿No se ha pensado algo de un aeropuerto industrial? Y el sector no va por ahí. No solo se ha pensado, sino que ya la iniciativa privada ya ha avanzado bastante en los últimos meses, y el aeropuerto va a ser una realidad, a corto plazo de tiempo. Pero el tema marítimo tampoco lo descartamos, porque lo mismo que las fresas no aguantan un transporte marítimo, el arándano sí lo aguanta. Sí, lo aguanta. Hombre, pues no nos llega a nosotros el arándano de Chile, ¿y por qué no va a llegar el nuestro a Chile? Luego hay otros productos que sí aguantan. Entonces el transporte marítimo es otra alternativa que con el puerto de Oviedo también se está estudiando y demás. Pero no nos olvidemos nunca de que el transporte terrestre ese siempre va a estar, porque cuando llegue el barco o el avión a su destino, tiene que haber un camión que recoja esa mercancía y la reparta.
¿De acuerdo? Entonces, esos tiempos y los costes de ese tipo de transporte es lo que al final va a hacer decantar una historia de la otra. Pero la tranquilidad que ahora mismo tiene el sector, porque somos los número uno, los líderes en producción europea. El 95% de las fresas, perdón, el 95% no, el 70% de las fresas que se produce en Europa se produce en España. Y de ese 70%, el 95% se produce en Huelva. Luego somos los líderes europeos en producción. Y en Pablo hay una empresa, que la conocerán todos ustedes, que es la cooperativa de Pablo, que se llama Fresón de Pablo, que es líder mundial en exportación de fresa. Líder mundial. Los grandes productores del mundo, California. Es que el territorio americano es muy grande. Pero en exportación y en comercialización, Huelva. Y dentro de Huelva, esta empresa. Esas potencialidades, claro que hay que mimarlas, ¿no? Bueno, ese ha sido otro factor que también nos ha beneficiado. Yo tuve la ocasión de un viaje organizado por la Caja Rural a California y fuimos a la Universidad de Berkeley y allí con el ingeniero en el campo, ¿no? Y tal, y la verdad es que como tiene el mismo meridiano, no sé, me parece que ahí los microclimas se pueden, digamos, mejorar, y la investigación de alguna forma que ellos realizaron antes se ha beneficiado al sector, ¿no? Pero fíjate lo que el clima es muy curioso. Y aquí hay un amigo mío, Antonio, que yo siempre le digo que el territorio nuestro está metido en una burbuja, y yo siempre lo digo muy bajito para que no se rompa esa burbuja. Las fresas en Huelva, cuando se expandieron, el cultivo del fresón, el regadío, pues sabéis también muchos de vosotros que hubo muchísimas fresas en Lepe y Cartaya. De hecho, hasta no hace mucho, tú sales de Sevilla, subes de Sevilla y las fresas de Lepe. Las fresas de Lepe. Ya en Lepe no hay fresas. Hay, muy poquitas. ¿Por qué? Porque el microclima de la costa nuestra, en el entorno Palos Moret, a diferencia del Rocío y a la diferencia de la zona occidental, hay 2 grados de temperatura de fluctuación. Y nosotros estamos más calientes 2 grados. Esos 2 graditos hacen que produzcamos fresas antes que el resto de la provincia. Y en la agricultura y con un cultivo tan delicado como este, el que pega primero pega 3 veces. El temprano. Claro, es que ese es nuestro fuerte, que ahora nosotros ya en diciembre tenemos fresa, cuando nadie en Europa la tiene. El temprano. Y todo el mundo demanda ese fruto. Luego, ¿cómo vamos a perder esa oportunidad? Porque tenemos que avanzar tecnológicamente en variedades que aguanten más, que el transporte sea mejor y sobre todo que no haya tanta mano negra en la comercialización. Fijaros, nosotros tenemos la suerte y tenemos la fortaleza de que no hay intermediario. Nuestro agricultor la produce, la manipula, la transporta, es decir, que lo transportamos nosotros y la llevamos al final de la cadena. Solamente hay uno, que es la gran cadena. Ellos están de acuerdo y ponen el precio. Y yo le vendo a usted, a esa gran cadena, un arándano a 3 euros el kilo, y cuando vamos a cualquiera de los supermercados de Huelva, no hace falta irte a Alemania, pues los 200 gramos valen 4 euros. Los 200 gramos. Si lo multiplica por 5, pues ya son 20 euros el kilo. Y yo te lo he vendido a 3. Y es que si entre tú y yo no hay nadie, ¿dónde se han ido esos 16 euros? Si fuéramos capaces de controlar, y cuando digo capaces nosotros es el sector, solamente un 20% de ese margen, imaginaros los recursos que hay todavía ahí por coger. ¿Qué es lo que yo le propongo al sector?
que es la gran asignatura pendiente. Un único quiere comprar, pues un único tiene que vender. Porque es que todos somos, o todos son competencia directa del vecino, porque producen lo mismo al mismo tiempo y lo venden al mismo comercial. Luego, si todos tuvieran un único centro de venta, pues entonces ese 20% seguramente se podría recuperar. Y la riqueza para Huelva sería tremenda. ¿Alguna pregunta? Pues damos por concluida la... Gracias a todos por Pues a mí me ha parecido atención. muy interesante, me ha parecido todo lo que ha dicho, pero verdaderamente veo que Huelva no está valorada. La agricultura de Huelva no está valorada. Para nada, señora. Y es una pena, ¿eh? Es una pena. Es una pena que los políticos no intervengan a favor de ello, francamente. Pues muchas gracias. Viniendo de usted, tengo un pequeño...